Muy buenas tardes. Durante esta conferencia hablaremos del por qué es importante invertir en lo que es México. Para ello hablaremos de 15 fortalezas de lo que es México. Primero tenemos la demografía. De ahí hablaremos del tamaño de la economía, los fundamentos macroeconómicos, las finanzas macroeconómicas y estables, la productividad, la recaudación fiscal, ocupación laboral, carga impositiva, economía abierta, potencia exportadora, exportadora de manufacturas, potencia de manufacturas de alta y media tecnología, destino de atracción para la IET, potencia turística y un país modernizado constante. Para empezar, empecemos por lo que es la demografía de México. México como tal tiene un total de 122.7 millones de habitantes, lo cual lo convierte en un país muy poblado. Y esto es muy importante ya que cuenta como el undécimo país más poblado, lo cual es un número superior a lo que es España, Canadá y Perú. Por lo tanto, se puede decir que invertir dentro de México es invertir a una gran población. Pasando a esto, México es la octava economía en prospecto, por así decirlo. Se encuentra en el país número 15 en cuanto a su economía y se espera que para el 2050 quede en el octavo. Bueno, sus ganancias están hablando de, al menos en el 2016, se están hablando de 1,064 miles de millones de dólares. Y se estima que para 2050 sería un aproximado de 5,563 miles de millones de dólares, lo cual digamos que invertir aquí en México a día de hoy sería invertir a futuro, ya que se está hablando que se va a multiplicar 5 veces las ganancias que se hagan aquí. Como tercer punto tenemos que México es el 11º país con más reservas internacionales. Eh, bueno, arriba de este solo tenemos a Tailandia, Singapur, India, Brasil, Rusia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Suiza, Japón y China, las cuales como todos sabemos son grandes potencias, las cuales son muy productoras en cuanto a industria, cosa que México no tiene y sería una gran inversión. Ahí pasaremos a que está entre los países más desarrollados y emergentes con menor deuda pública, lo cual pues es razonable ya que cuenta con un PIB de 49.7%, o sea, de un gran pago, la verdad, a comparación de muchísimos otros países que, bueno, convirtiéndolos a monedas caras como los dólares, pues quieras o no, sí es un gran golpe. Sin embargo, la ganancia en cuanto a gastar en México y comprar en México viene saliendo muy razonable. De ahí sabemos que México está entre los países de la OCDE con mayor crecimiento de productividad. Bueno, todo esto se debe a su crecimiento en los últimos años en el PIB en el PIB per cápita, haciendo que México se coloque muy bien en esas posiciones. Como sexto punto, conocemos que México tiene la capacidad de recaudación fiscal a la alza. ¿Qué es esto? Que bueno, su recaudación fiscal como proporción del PIB viene siendo cada vez mayor, por lo tanto las ganancias en cuanto a la población y al dinero del pueblo sigue siendo estable y, por así decirlo, va a seguir creciendo. Y, por lo tanto, se puede decir que ha habido una evolución del padrón de contribuyentes. Bueno, según un estudio por el gobierno de México, la Secretaría de Economía, a 2011 se estaba hablando de un 37% más o menos, y a día de hoy se habla como de un 58%. Posterior a esto, podemos decir que la tasa de desempleo en 10 años ha bajado mucho. En 2007 se habla de un 3.5% en cuanto a la tasa de desempleo, y a día de hoy se habla que esa tasa o se ha mantenido o se ha disminuido un porcentaje pues recomendable. Como octavo punto tenemos
seguimos diciendo que México es el tercer país de la OCDE con menor carga impositiva al trabajo. Esta tasa es promedio y la cual ha sido disminuida a partir desde el 2015, lo cual coloca a México como uno de los principales países dentro de esta lista. Pasando a este punto, podemos hablar de que México es una plataforma de exportación muy grande. Tiene muchos tratados de libre comercio y acceso a un privilegio de contacto con un aproximado de 46 países. Se está hablando de más de 1,200 millones de personas en total alrededor de todo el mundo, principalmente Latinoamérica, América del Norte, Europa y Japón. Y bueno, aparte de eso, tiene 6 acuerdos de complementación económica, lo cual hace que México sea un país donde invertir aquí es invertir en el mundo. Bueno, tenemos que México está entre los principales exportadores del mundo. El primero, como todos sabemos, es China, la cual hace poco intentó ser potencia mundial. De ahí tenemos Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Canadá, y después de este se encuentra México con 373.9 miles de millones de dólares, lo cual, quieras o no, ser el onceavo lugar, a pesar de ser un país tercermundista que, bueno, se supone que ya no existen. Tiene muy buenos números en cuanto a economía. Como punto 11 tenemos que México es el principal exportador de América Latina, la cual se puede decir que la manufactura que se envía es de un 67% de México y un 33% dentro de América Latina, lo cual nos lleva a decir que el gran porcentaje de lo que se manda o se maneja de transporte durante toda América es de parte de México. De ahí tenemos como punto la economía tecnológicamente sofisticada, lo cual colocan a México como el lugar número 1 con un 27% en cuanto a exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje de PIB, lo cual, querramos o no, está en un buen lugar, ya que estamos sobre países como Alemania, los cuales, como todos sabemos, se concentran en industrias enormes, industrias muy bien diseñadas y muy bien trabajadas realmente. Pasado este punto, podemos hablar que México está colocado como uno de los destinos más atractivos para la inversión. ¿Qué quiere decir esto? En un estudio por el IET y el UNCTAD en el año 2015 colocan a México como el lugar número 15 de destinos. Sin embargo, un estudio actual del 2017 colocan a México como el octavo lugar, por encima de Francia y Australia, siendo estos lugares unos lugares muy hermosos, como todos sabemos, y Francia siendo el lugar conocido más como la ciudad del amor, siendo uno de los atractivos más grandes de todo el mundo. Ser el octavo lugar y estar sobre lugares o países como Francia es realmente sorprendente. Yo diría que pensar en todos esos aspectos es decir, vamos a invertir en México totalmente. Uno de los principales destinos turísticos a día de hoy viene siendo México. Esto se puede decir que fue un estudio en 2015 por la misma Secretaría de Economía, donde colocan a México como el noveno lugar más visitado de todo México, con un aproximado de 30,000 millones de visitantes al año, por encima de Rusia, siendo Rusia uno de los países más visitados también durante todo el mundo. Como uno de los últimos puntos, tenemos que México es un país con una modernización muy constante. A día de hoy contamos con 13 reformas en acción. La primera de ellas es la energética, la cual se busca una competencia mayor en cuanto a energía libre y sustentables. La siguiente sería comunicación, la cual busca lo mismo que la energética, pero en cuanto a telecomunicaciones, redes y todo eso, abriendo el comercio y el mercado a empresas extranjeras, que es lo que buscamos a día de hoy. Una de las
reformas más importantes es la de competencia económica, la cual nos dice que cualquier empresa, hasta la más pequeña, invirtiendo de cierta manera, se le va a apoyar para que esta empresa pueda crecer y competir hasta con la empresa más grande de México. Tenemos una reforma financiera, la cual crea un apoyo económico tanto al pueblo como a la población, lo cual genera un ambiente de confort entre la población, los gastos y todas las industrias. Dentro de ello podemos encontrar una reforma muy importante, la cual es una reforma educativa. ¿Qué hace esta reforma educativa? Hace que los alumnos que salgan a partir de niveles de preparatoria y universidad estén preparados ya para lo que es un trabajo como tal, en donde ya podrán entender que lo que es un trabajo, lo que cuesta tener un trabajo y lo que es la vida. Entre otras reformas también tenemos la política electoral, que ya es muy interna, la hacendaria, que también es económica interna, la laboral, que bueno, como todos sabemos, a día de hoy se busca que el trabajo cada vez sea para todos y no solo para un cierto grupo de personas. Esta es una reforma muy interesante. Después de esto tenemos reformas como disciplina financiera en gobiernos locales, que también siendo interna de México. Están las reformas de las leyes de amparo, de transparencia, donde toda empresa, todo político y toda persona debe tener una transparencia en cuanto a sus ventas y gastos económicos. La siguiente reforma sigue siendo la anticorrupción, que como todos sabemos es lo que cada país busca, y es combatir la corrupción tanto en gobierno como en distintas empresas o ámbitos de la sociedad. Y por último tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también siendo una de las reformas internas de aquí de México. Como punto importante, México es el 14º país con mayor extensión territorial, lo cual nos deja realmente una gran extensión para poder generar espacios de industria, espacios donde se pueda invertir y generar nuevas industrias que realmente no son aprovechados aquí en México. Se está hablando que es 1.96 millones de kilómetros cuadrados, que sería lo mismo que juntar a Francia, España, Suecia y Alemania para poder obtener esa cantidad de territorio que realmente no se está aprovechando. A comparación, bueno, tiene un punto bueno de este país es que cuenta con las costas más largas de América, o con las principales, y que a pesar de todo ser un país latino, el cual tiene acceso a ambos mares por la parte media de América, lo cual se vuelve más fácil de transportar de un lado a otro, haciendo más fácil lo que es la transportación de productos, ya sea de Europa a América, de América a su transportación, o de Asia a América, tanto entre ambos continentes. La verdad, siento que esto es un punto a favor para México, ya que puede recibir productos tanto de Europa como de Asia sin tener problemas de tener que darle la vuelta a todo Latinoamérica, y tiene un fácil acceso. Por otro lado, podemos hacer mención que México tiene muchas conexiones en cuanto a Estados Unidos, siendo la potencia más grande de todo el mundo, como todos sabemos. Y a pesar de todo, con el Tratado de Libre Comercio se genera mucha venta entre lo que es producto mexicano a Estados Unidos, con una mano de obra barata, un envío barato y todo eso. Principalmente hay secciones donde se puede dirigir algunas cosas. Por exportaciones, en cuanto a entidad federativa, se dice que el norte y centro de México es la mejor parte de donde invertir, ya que generan más de la mitad de exportaciones en cuanto a llevar productos a otros países. México se puede decir que es un país de servicios, donde el 59.5% son servicios de sector terciario, el 30.6% son servicios de sector secundario, el 6.3% son otros como impuestos netos, y el 3.6% son de sector primario, lo cual nos pueden hacer cierta referencia para las cosas que podemos invertir dentro de nuestro país. Y bueno, más que nada, muchísimas gracias por su atención.
Espero que todos estos puntos sean válidos para poder tomar en cuenta su inversión dentro de nuestro país. Y sin más que decir, les agradezco su atención. Hasta luego.